Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para hablar de temas de Física 1. En esta ocasión vamos a mencionar un poquito sobre los diferentes modelos atómicos, pero específicamente uno que nos va a ayudar a comprender el porqué de las ondas electromagnéticas. Y empezamos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los modelos atómicos. Ya desde la época de los griegos, de los grandes sabios griegos, se tenía una idea, una percepción de lo que era el átomo, de cómo es que estaba constituida la materia. De hecho, la palabra átomo significa a, que es el prefijo sin, y tomos, que son particiones o divisiones. Entonces, el átomo en este concepto se entiende como aquello que ya no tiene más divisiones. Se cuenta la leyenda de que Demócrito pensaba de la existencia del átomo porque asumía que tenemos un pan y este pan lo vamos cortando con un cuchillo muy fino, primero a la mitad, tomamos una de las mitades, volvemos a cortar, tomamos una de las mitades restantes, que sería la cuarta parte del original, volvemos a cortar y así sucesivamente. Llegaría un momento en el que el filo del cuchillo sería del mismo tamaño que la rebanada de pan que quisiéramos cortar. Asumiendo que el cuchillo puede ser tan fino como se desee, por lo tanto, la rebanada de pan tendría igualmente la misma finura o el mismo tamaño. Llega el momento que al equiparar estas dos cosas, tanto lo que se quiere cortar como el objeto que corta, llegan prácticamente a un tamaño en el que ya no se puede hacer más división. Y era esto a lo que Demócrito le llamaba átomo. Estamos hablando más o menos 2300, 2400 años atrás. Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que alguien retomara el concepto del átomo para tratar de dar una explicación de lo que le pasaba a la materia. Entonces, aquí tenemos este pequeño síntesis sobre algunos modelos atómicos. No son todos y no todos explican el comportamiento de la materia, pero para lo que nos interesa en esta parte de las ondas electromagnéticas, estos son unos buenos ejemplos para entenderlo. Decía que Demócrito expresaba la idea de átomo y no fue más o menos hasta el año 1808 en el que se retoma este concepto del átomo por John Dalton. Él trabajaba en el área química, hacía reacciones químicas y observaba que los productos antes y después de la reacción, pues en esencia eran los mismos, simplemente con variaciones de forma. Por ejemplo, si nosotros tenemos un papel y lo iniciamos una flama, entonces lo que se obtiene es una sustancia que pareciera que es completamente diferente. Sin embargo, todos los elementos previos a la combustión y después de la combustión, pues tenían que formar a la composición de la materia como era. Es decir, Dalton trataba de dar una explicación al principio de la conservación de la masa que proponía Lavoisier. Entonces, este primer acercamiento hacia el modelo atómico retomaba la idea principal que había propuesto Demócrito con el objetivo de decir, la materia está constituida por partículas y esas partículas tienen características similares, lo cual da cabida a la formación de los elementos. Entonces, este primer acercamiento hacia la concepción del modelo era de que los diferentes elementos que conocemos, como por ejemplo el hidrógeno, el helio, el carbono, el neón, etc., todos estaban constituidos por partículas que tenían que ser similares para el mismo elemento, respetando ciertas propiedades, lo cual le confería a la materia esa característica de poder transformarse de elementos previos a elementos posteriores después de una reacción. Sin embargo, en estas épocas ya se empezaban a conocer los efectos de la electricidad. Maxwell, Faraday ya habían trabajado sobre la electricidad y este modelo de partículas no explicaba el comportamiento eléctrico de la materia. Entonces fue aproximadamente en 1904 cuando J.J. Thomson propone la existencia de una partícula a la que se le denomina electrón. De hecho, la palabra electrón viene del griego que significa ámbar, porque ya se había observado desde época griega que el ámbar tenía esa característica de poder electrizar objetos. No se conocía exactamente el fenómeno como lo conocemos ahora y tampoco se le dio ese nombre en aquel momento. Fue más o menos por estas épocas en las que surge el concepto de la palabra electrón. Entonces el electrón, dadas las características eléctricas que ya se habían estudiado por algunos científicos antes de esta fecha,
Se trata de conjuntar la forma en la que la materia se comporta, pero agregando esta sección de la parte eléctrica. Y es que surge este modelo que durante muchos años fue llamado el modelo de Budín con pasas, donde se suponía que el budín, esta gran parte másica, era la carga positiva que estaba dispersa en el espacio y que simplemente había unas pequeñas partículas a las que se les llamó electrones que podían dar la explicación del comportamiento eléctrico de la materia. Entre estos dos modelos atómicos hay un acontecimiento muy importante en el año 1905, que es cuando Albert Einstein propone su famosísima teoría del efecto fotoeléctrico. Para poder explicar el efecto fotoeléctrico, él crea, dentro de su interpretación física y matemática, un concepto al que le denomina fotón. Y el fotón es una partícula que tiene la capacidad de transferir a la luz. Entonces, estos modelos no consideraban esta parte del fotón, consideraban que era una cosa diferente. Incluso se consideraba que el medio de transmisión de este tipo de ondas era una sustancia a la que se le denominaba éter. Entonces no se sabía exactamente qué era lo que ocurría. Se había observado este fenómeno, este efecto fotoeléctrico, se tenía la evidencia matemática, se tenía la evidencia teórica, pero estos modelos no lo explicaban. Más o menos para 1911, Rutherford propone el modelo atómico muy similar a lo que sería el sistema solar. Tenemos un núcleo que se coloca en el centro, la mayor parte de concentración de masa se encuentra allí, y ahí se asigna el valor positivo de la carga eléctrica. Toda la carga eléctrica se encuentra en este punto y los electrones se encuentran orbitando alrededor. Estas órbitas tienen la similitud de querer simular o parecerse a los planetas girando alrededor del Sol. Sin embargo, este modelo también presenta algunas deficiencias porque en este modelo el giro de los electrones por condiciones de conservación de energía implicaría que los electrones van perdiendo energía y van colapsando hacia el centro del núcleo. Entonces esto representaba un problema porque pues no era lo que se podía observar. Mantener esta idea del modelo atómico implicaba que en algún momento los núcleos eléctricos, los núcleos de los átomos, por su carga eléctrica, tendrían que hacer colapsar al átomo y prácticamente crear ahí un caos, porque si tenemos carga positiva en el centro y carga negativa en el exterior, deberemos recordar que cargas positivas con negativas se atraen. Entonces, este modelo también tenía algunas deficiencias. Más adelante, en 1913, Niels Bohr propone un modelo atómico basándose en toda la experiencia adquirida en estos años, agregando una parte que trataba de explicar el fenómeno fotoeléctrico que había propuesto Albert Einstein. Y aquí Niels Bohr nos indica, nos comenta que es cierto, existe una parte central a la que se le puede asignar prácticamente toda la carga positiva. Todavía no se explicaba bien cómo es que esa carga positiva podía mantenerse ahí sin hacer cosas extrañas, porque pues, de igual manera cargas positivas tienden a repelerse. Entonces, ¿cómo era posible que estas cargas eléctricas positivas en el núcleo no tuvieran un comportamiento de alejarse entre ellas? Todavía era algo que estaba en tela de juicio qué es lo que ocurría. Entonces, lo rescatable del modelo atómico de Bohr es que con el fundamento teórico que propone Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, se asume o se reconoce que sí, probablemente hay un lugar de existencia de los electrones girando alrededor del núcleo, a lo que le llaman niveles de energía, y que esos niveles de energía están cuantizados. Esto quiere decir que cada uno de los niveles, a cada uno de los niveles le corresponde una energía única, y que si un electrón tiene la capacidad de estar en un nivel de energía, tiene también la posibilidad de pasarse a otro nivel, pero al hacerlo o absorbe o pierde energía en cantidades específicas, y esas cantidades específicas estaban determinadas por dos factores: uno, que era la constante de Planck, y otro, la frecuencia con la que se hacía esa absorción o desprendimiento de la energía. Entonces, este modelo atómico de Bohr no es el mejor, tiene muchas deficiencias. Sin embargo, por el momento nos permite comprender cómo es que funciona la luz y en general las ondas electromagnéticas. Entonces veamos, esto es prácticamente lo que ocurre en un átomo.
Insisto, no es el mejor modelo, pero nos ayuda a comprender en mejor manera este concepto de las transferencias de electrones entre órbitas para poder emitir ondas electromagnéticas. Aquí tenemos un núcleo, el núcleo va a contener la parte positiva de la carga, son los protones. Los neutrones se descubren mucho después del modelo atómico de Bohr, y los neutrones son los que permiten que el núcleo no tenga esa explosión de partículas del mismo signo. Entonces aquí tenemos 3 niveles atómicos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Más adelante también se deduce que estos niveles deben de tener o pueden contener cierto número limitado de electrones. No pueden estar saturados de la cantidad de electrones que sean, deben tener una cierta cantidad específica, pero bueno, eso también es un modelo aparte. Aquí lo que nos interesa es darnos cuenta de que los electrones tienen la capacidad de pasar de una de las órbitas a otra de las órbitas, pero al hacerlo tienen que ganar o tienen que perder energía. Aquí se representa como delta, donde delta considera ese cambio o diferencia de energías, y que puede ser una cantidad positiva o una cantidad negativa, obviamente dependiendo de la dirección. Y lo que nos dice esta forma de transferencia de energía es que la cantidad o su módulo equivale a h, que representa la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces, si yo, esta forma ondulada, recordemos, esta forma es muy característica de algo que ya conocemos, que son las ondas, en particular las ondas electromagnéticas. Esta onda puede ser emitida o puede ser absorbida por el electrón para poder pasar de una órbita a otra órbita. ¿Eso de qué depende? Veamos este ejemplo. Si yo tengo un nivel energético superior, aquí viene un fotón, una cuantificación energética, e impacta a uno de los electrones. Entonces, al absorber esa energía, el electrón tiene la capacidad de brincar a una órbita mayor. Y entonces aquí nosotros podemos observar que la constante de Planck multiplicada por la frecuencia equivale a la energía del nivel 2, que es la superior, menos la energía del nivel 1, que es la inferior. Esto es cuando va de una órbita menor a una órbita mayor. Este es un caso diferente. Este es un caso de absorción. Este es un caso de emisión. En el caso de emisión es al revés. Para que el electrón pueda descender en esta órbita, va a liberar energía para poder adaptarse a la órbita correspondiente. Y entonces aquí tenemos que la constante de Planck multiplicada por la frecuencia equivale a la energía que tenía en el tercer nivel menos la energía que adquiere en el segundo nivel. Entonces, ganar energía o perder energía permite a los electrones estar brincando entre las órbitas. Estas ondas que aparecen aquí representan a las ondas electromagnéticas y generalmente se les llama fotones. Aquí tenemos el mismo ejemplo animado. Podemos observar que aquí se encuentra nuestro electrón girando en la órbita exterior. Cuando pierde energía, cuando pierde un fotón, se pasa a la órbita inferior. Cuando absorbe energía, pasa de la órbita inferior a la órbita siguiente. Entonces, esto es prácticamente lo que ocurre con los electrones. Esa vibración de electrones entre órbitas genera ondas electromagnéticas. Este es el caso particular del átomo de hidrógeno. Si bien es cierto que el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, hidrógeno tiene un electrón, tiene un protón, eso no significa que su electrón no tenga la posibilidad de estar brincando en diferentes niveles energéticos. Sí puede hacerlo. De hecho, hay series que se conocen como las series de Lyman, las series de Paschen y las series de Balmer, que nos ayudan a comprender qué es lo que ocurre cuando los electrones del átomo de hidrógeno brincan entre los diferentes niveles energéticos. Por ejemplo, las series de Lyman nos ayudan a entender qué pasa cuando el electrón pasa de la órbita 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, etc. Las series de Balmer nos permiten comprender qué pasa en la tercera, y las series de Paschen de la órbita número 3 a las siguientes, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí podemos observar que
Cada brinco entre diferentes órbitas genera diferentes comportamientos. Sin embargo, digamos que hay una base, hay una forma de emisión base, y esa forma de emisión base se conoce como espectro. Cada uno de los elementos tiene su propio espectro. Por ejemplo, este es el espectro del átomo de hidrógeno. Hay una emisión fotónica en el rojo, en el azul y en el violeta, en el azul verde y en el violeta, que genera el color característico visto desde un espectro de emisión del átomo de hidrógeno. El modelo de Bohr sí nos permite comprender el comportamiento del efecto fotoeléctrico. Aquí, por ejemplo, podemos observar que si tenemos una placa que tiene ciertas características, no es una placa cualquiera, esta placa que tiene ciertas características, nosotros hacemos incidir luz con diferentes frecuencias en ella. Puede ser que si la luz es suficiente para el tipo de material, entonces podemos hacer que tenga un desprendimiento de electrones, justo como lo habíamos visto en las diapositivas pasadas. Ya el electrón no solamente brinca de una órbita a otra órbita, sino que se desprende de su elemento, se desprende de su componente y queda, por así decirlo, en el aire, queda libre. Si nosotros aprovechamos este fenómeno de electrones que están quedando libres y les aplicamos una diferencia de potencial, entonces podemos hacer que esos electrones que antes estaban libres tengan una dirección, y al tener una dirección se conviertan en una corriente eléctrica. Básicamente, esta es la forma en la que funcionan las fotoceldas. Las fotoceldas reciben luz solar. Recordemos que la luz solar es la unión de muchos tipos de ondas electromagnéticas. Esa luz es percibida o recibida por ciertos materiales que creo que todos ubicamos en las celdas fotosolares. Recibidas por esos materiales, empiezan a liberar electrones y después, a partir de un sistema de cableado y una batería, se genera una corriente eléctrica que puede ser aprovechada para nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, el modelo atómico de Bohr tiene buenos elementos para poder comprender este tipo de fenómenos y otros asociados con el intercambio de energía entre los diferentes niveles atómicos de los átomos. Aquí es una pausa porque no es cierto que el modelo atómico de Bohr sea el mejor para explicar el comportamiento de la materia, pero sí es un buen elemento para que nosotros podamos comprender esta sección de cómo es que se generan las ondas electromagnéticas. Habrá otros modelos que tengan otras características que nos ayuden a comprender otro tipo de fenómenos, y eso no quiere decir que desechen las ideas de Bohr, simplemente las mejoran. Espero que con esta información te haya quedado un poco claro qué es y cuál es la importancia de los modelos atómicos en la formación de ondas, y nos vemos la próxima.